doctor Gerardo Rubén Sandoval Isaac, soy médico cirujano y partero, tengo especialidad en ginecología y obstetricia, tengo un posgrado en manejo del linfedema secundario a mastectomía, tengo ya 9 años en el camino de la medicina. Bueno, lo que pasa cuando el cuerpo humano tiene contacto con la molécula del 5-MeO-DMT, bueno, se absorbe, ¿verdad?, por el lecho pulmonar y automáticamente va a la circulación cerebral. El cerebro lo consume directamente sin necesidad de metabolizarlo. Se ha demostrado, bueno, tengo que mencionar, el 5-MeO-dimetiltriptamina es una triptamina que es familia de la serotonina, de la melatonina y de otros compuestos endógenos que están dentro de nuestro cerebro y que tienen sus funciones, ¿verdad? Entonces, debido a la similitud molecular que hay entre la serotonina y la dimetiltriptamina, eso le confiere la capacidad del cerebro de poderla absorber. Hay estudios del doctor Richard Strassman en el cual él postula que la glándula pineal, el tercer ojo, o la glándula hipófisis que se encuentra justo en el centro del cerebro, secreta de manera endógena dimetiltriptamina. Entonces, estamos reconociendo que la dimetiltriptamina es una molécula que el cuerpo la produce de manera natural. El doctor Strassman sugiere que hay 2 momentos en la vida de un hombre en el cual se secreta de manera natural y endógena la dimetiltriptamina. Una es al término del periodo de la embriogénesis, en el proceso de la formación de un ser humano. A la semana número 12 termina de formarse el ser. Todos los órganos se han terminado de formar y en ese momento hay una explosión por parte de la glándula pineal de dimetiltriptamina. Él sospecha, y bueno, no sospecha, creemos que es ese momento en el cual el alma entra al ser humano. El otro momento natural es en el momento en el que morimos. El cerebro, cuando reconoce que está muriendo el organismo, secreta una explosión de dimetiltriptamina a nivel cerebral endógena y eso es lo que hace que el alma salga. Entonces, teniendo este conocimiento de base, pues podemos entender qué es lo que pasa cuando uno de manera intencionada se somete a la experiencia con la dimetiltriptamina de manera exógena, o sea que nosotros la introduzcamos, ¿verdad?, que no la produzcamos nosotros. El cerebro, pues obviamente, como tiene molecular estructura idéntica a la serotonina, la absorbe y actúa como un serotoninérgico, o sea, una sustancia que tiene la capacidad y que se comporta como la serotonina. Entonces, la serotonina tiene muchísimas funciones en el cerebro y en el cuerpo. Se ha sabido que las personas que están súper enamoradas están secretando más niveles de serotonina, muchos estados emocionales están relacionados con niveles de serotonina. Incluso la depresión se trata precisamente con bloqueadores de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada la serotonina o la dimetiltriptamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que un individuo toma la medicina, el cerebro la capta y automáticamente se abre el portal. Hay una dilatación de las pupilas, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una ligera elevación de la presión arterial. Todo esto está relacionado a una descarga de adrenalina. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos haciendo algo nuevo, algo que no es algo común, entonces el cuerpo automáticamente pues, tiene miedo y responde con una descarga de adrenalina. Entonces, esta sintomatología es más que nada relacionada con la adrenalina que se secreta. Pero durante la experiencia, curiosamente, lo que pasa es de que literalmente se abren los ojos, podemos ver la materia y la energía, hay una intensificación de la luz interna, si hablamos de fenómenos de luz. Nosotros, aparte de la materia, tenemos una luz, una energía, entonces esto se irradia, se intensifica y ocurre una disolución del ego, se funde uno, la esencia, con todo el universo y con todo lo que le rodea, entonces ya no está uno delimitado al cuerpo. Entonces eso es fascinante, porque puedes ver todo, sentir todo. Se ha demostrado con técnicas de radioimagen que en el momento de tener la experiencia con dimetiltriptamina hay un aumento en el flujo sanguíneo en el área occipital, que es el área que se encuentra de visualizar. Todo el centro de nuestra visión está en el lado occipital. Entonces hay un aumento del flujo de la región occipital. Eso pues, va a aumentar el flujo sanguíneo y por ende vamos a ver más. Las sinapsis o las conexiones entre las neuronas que hay a nivel cerebral definitivamente aumentan, hay un aumento en las descargas de las sinapsis cerebrales, hay una comprensión mayor de todo y sobre todo también aumenta el flujo en lo que viene siendo los ganglios parabasales y la región límbica, que está muy relacionada con las emociones.
Entonces, prácticamente eso es lo que pasa durante la experiencia. Cabe mencionar que todo ser humano es candidato a tener esta experiencia. Todo ser humano. La única contraindicación sería que el sujeto esté tomando algún tipo de antidepresivo de larga duración, específicamente de medicamentos familiares con los tricíclicos del tipo Prozac, mayor conocido. Yo sí creo firmemente que todo ser humano puede ser candidato a tener esta experiencia. De todas las experiencias que yo he realizado, todas han tenido un desenlace positivo. Por más desagradable que pudiera ser la experiencia, y hago hincapié en desagradable porque no todos tienen una buena experiencia. Entonces, sí me he dado cuenta que hay una relación entre más elevado y grande sea el ego, más duro va a ser el golpe, ¿verdad? Porque se va a disolver el ego. La medicina se fuma, se inhala, se vaporiza, se tiene que vaporizar. Ya está estudiado cuántos miligramos se necesitan para evocar una experiencia. Estamos hablando de que para una persona adulta de 70 kilos, bueno, no hay relación entre el índice de masa corporal y la dosificación. Entonces, no quiere decir que porque una persona esté más gordita vaya a necesitar más medicina. Eso es erróneo. Porque a final de cuentas es el tejido cerebral el que va a responder o reaccionar con la medicina. Entonces, a partir de los 30 miligramos empieza a haber efectos, ¿verdad?, de la medicina. Puede haber un aumento de la sensibilidad, tanto auditiva como perceptual. Podemos ver patrones como de tipo fractálicos, con algunas tonalidades de colores, dependiendo de la luz de cada quien, ¿verdad? Hay gente que ve luces doradas, pero bueno, eso es muy individual. A partir de los 50 miligramos ya hay una experiencia psicodélica. Voy a mencionar, en paz descanse, el doctor Sasha Shulgin hizo una escala para clasificar los efectos de los enteógenos. Entonces tenemos el nivel 0, que es no hay efecto, ¿verdad? Que al exponerse con la sustancia no hay efecto. Está la fase 1, que es cuando empieza uno a sentir el efecto de la sustancia, pero sin embargo uno puede todavía desempeñar sus actividades cotidianas, como contestar el teléfono, como manejar, cualquier cosa. Una fase 2, ya estamos hablando en el que ya hay un poquito de disolución de esta realidad y ya puede haber un poquito de problemas para contestar el teléfono o tener una conversación. Una fase 3 ya es el estado psicodélico. Es un estado en el cual se le habla el viaje por sí, en el cual está uno sometido completamente a la experiencia. Una fase 3 se logra a partir de 50 miligramos de medicina. Arriba de los 70 miligramos caemos en el rubro de una fase 4. Una fase 4 no implica que sea mayor o más intensa que una fase 3, pero una fase 4 se denomina el estado enteogénico, el estado en el cual hay una conexión con Dios o con la fuente. Es una experiencia divina, es una experiencia espiritual. Bueno, yo por lo menos cuando aplico esta medicina en mis sesiones, yo aplico siempre por arriba de 70 miligramos, ¿verdad? Y ahora platicando con los guardianes del conocimiento, con los chamanes y los maestros yaquis y seris, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que dar la mayor cantidad de medicina posible. No podemos dar poquito ni a medias, así como que a ver, poquito para sentirlo. No, tenemos que ofrecer toda la experiencia para que no haya control, para que el ego no pueda agarrarse de ningún lado y la persona se entregue por completo a la experiencia. Y solamente así la medicina va a hacer su trabajo. Bueno, el DMT que está presente en la ayahuasca, en el brebaje de la ayahuasca, molecularmente hablando, es NN-DMT, NN-dimetiltriptamina. Esta triptamina se caracteriza porque es muy fugaz y si la comparamos con el 5-MeO-DMT, el 5-MeO-DMT hace hincapié en que tiene un grupo metoxi en la quinta posición del anillo indólico. Este grupo metoxi, o lo que le confiere es que se absorba más rápido por la membrana hematoencefálica, le da una intensidad mucho mayor. Para compararlo, el 5-MeO-DMT es 10 veces más potente que el DMT presente en la ayahuasca. Sí, es interesante que tomes ese tema porque curiosamente el sapito ha estado todo el tiempo con nosotros y sin embargo, pues sí, yo también me pregunté por qué ahorita y por qué antes no se supo esto de la medicina. Es entendible que cuando nuestros antepasados fueron conquistados por la Inquisición y por los españoles, hubo una imperiosa necesidad de esconder el conocimiento ancestral y sagrado de nuestros antepasados. Entonces, tiene sentido de que ellos por temor, estaba bien sabido que para ellos el oro no era la riqueza para ellos era el conocimiento.
el conocimiento que te daba el saber y el sentir de lo que consistía la vida, este mágico y maravilloso fenómeno que llamamos vida. Entonces, para ellos tenía sentido sus rituales, el utilizar los enteógenos tenía un propósito, un sentido literalmente. Entonces llegan los conquistadores arrasando, matando y todo esto, pues claro que era de entender que se tenía que esconder este conocimiento, esta medicina. Llama la atención que pasan todos estos años, más de 500 años, y es apenas hace poco, en la década de los 60, cuando se identifica el compuesto activo del sapo. Esto fue a través de un estudio agricultural, socioagricultural que se hizo del desierto de Sonora, donde se identifica la especie y ya con un análisis bioquímico y químico se identifica el compuesto activo del 5-MeO-DMT. Esto fue en los 50s, en los 60s, y no fue hasta en la década de los 80s que Albert Most hace el primer manual del sapo del desierto del Sonora. Este manual es muy ilustrativo, menciona el área donde abarca esta especie, cómo recolectarlo, cómo recolectar su medicina sin lastimar a la especie, muy importante. No se debe de lastimar al sapito ni se debe de matarlo para adquirir su medicina. Entonces, siento yo que esa fue la punta de lanza, ¿verdad? Albert Most, que seguramente no es su nombre verdadero, que dio a difundir este conocimiento. Esto fue en los 80s y no fue hasta que entra el siglo XXI que nos percatamos, ¿verdad?, de esta explosión de la dimetiltriptamina y del 5-MeO-DMT. Entonces tiene sentido. Si relacionamos la experiencia de la medicina con la luz, entonces tiene sentido de que esta medicina viene a relucidar con nosotros hoy y no antes, porque ahorita como especie es cuando más alejados hemos estado de la luz, de la fuente. Hemos estado hundidos en un laberinto de egoísmos y ambiciones materiales, el dinero, todas estas cosas, ¿no?, que nos están distrayendo constantemente. Entonces, tiene sentido. Uno que ha tenido la experiencia sabe por qué está relucidando ahorita y no antes. Esta medicina despierta al ser humano, lo desconecta literalmente. Si hacemos una analogía con la Matrix, es como hacerle caso a Morpheus. Esta es la cápsula azul, ¿no? Entonces, esta cápsula te va a liberar, te va a desconectar y te va a hacer ver de qué estás hecho, de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces tiene un potencial enorme. Todo ser humano, siento yo, que debe tener derecho a tener esta experiencia al menos una vez en la vida. Hoy en día se le ha querido dar un enfoque a todos los enteógenos para un uso médico, definitivamente. Estamos enterados de la asociación MAPS en Estados Unidos, una asociación multidisciplinaria que está en pro del uso de enteógenos para fines médicos. Yo como médico sí considero que los enteógenos tienen aplicaciones muy específicas. Dentro de los trastornos o enfermedades que pudieran ser candidatos a hacer tratamiento con la medicina sería la depresión, cualquier trastorno psiquiátrico del tipo maniático depresivo, pacientes con esquizofrenia. Todos estos pacientes pueden ser candidatos a tener la experiencia y tener un desenlace muy positivo. Esta molécula es muy noble, tiene un margen de seguridad bastante amplio. No ha habido un caso documentado de sobredosis porque es prácticamente imposible tener una sobredosis de este tipo de medicina. Hay un número limitado de receptores y hay un número también limitado de alvéolos pulmonares. Entonces tú no puedes ingerir más medicina de la que tu cuerpo ya adquirió. Entonces, una vez que se saturan los receptores, ya tu cuerpo ya no está recibiendo medicina. Aunque tú le sigas exponiendo a la medicina, tu cuerpo ya no la absorbe más. Entonces, eso le da un rango de seguridad muy firme. Muchas personas han querido mezclar la medicina del sapo con otras drogas. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de la marihuana. Con la marihuana he visto experiencias de que hay una intensificación de la experiencia del sapo. Puede sinergizar el sapito el hecho de combinarla con la marihuana. Pero personalmente yo no aconsejo que se mezcle la medicina del sapo con ninguna otra sustancia del tipo de drogas. El reconocer el ritual o el hablar en el contexto de una ceremonia es darle lugar a la medicina y el respeto que se merece. Es estar consciente de lo que se va a hacer y es hacerlo con una intención y un propósito. Tiene que tener un sentido. Si no, se pierde
y si no puede haber muchos riesgos, ¿verdad? De tener una mala experiencia, un mal viaje, que seas presa de tus miedos y todo esto. Entonces, la importancia de que esta sea, que vaya de la mano con un contexto ceremonial, siento yo que es la manera adecuada de que debe de hacerse. La ceremonia en sí, nosotros no somos, bueno, yo no soy indígena, yo no soy ni seri ni yaqui, entonces pues no tengo por qué estar haciendo cantos en otras lenguas ni nada. Mi función, aparte de ser médico, de cuidar a la persona y de brindarle un ambiente de tranquilidad y de paz en el cual se sienta cómodo, ¿verdad? Es bien importante no interferir en la experiencia de la persona. El contexto tiene que ser ceremonial, se tiene que pedir permiso, ¿verdad? A Dios, al universo, al mundo, para tener la experiencia, y tenemos que dar gracias, ¿verdad? Por la experiencia a final de cuentas. Prácticamente en eso consiste la ceremonia. La ceremonia implica un cierto tipo de ayuno y de ciertos cuidados, ¿verdad? Hay que abstenerse de tomar alcohol, de comer alimentos ricos en tiramina como vino tinto, chocolates, carnes y todo esto. Es aconsejable no tener relaciones sexuales, no depletar tu energía sexual, de preferencia unos 3 días antes de la experiencia. Preparar tu cuerpo y reconocer pues, que vas a tener una experiencia. Entonces, en sí en eso consiste la ceremonia. En sí la experiencia son minutos. Al momento en que uno ingiere o inhala la medicina, al minuto va a ser lo más intenso de toda la experiencia. Y lo más intenso va a durar cerca de 2 minutos, y de ahí ya viene una curva de descenso, ¿verdad? Gradual y progresiva, hasta que uno se incorpora, y esto puede durar 15 o 20 minutos. Puede durar un poquito más, pero la persona ya regresó, ya está aquí, ya puede interactuar, ya puede hacer todo, pero regresa uno en un estado de paz, de tranquilidad, de relajación, que muchas de las personas se quieren quedar ahí un ratito más, ¿sabes? Acostados, sintiendo la medicina, pero no quiere decir que está durando más la experiencia. En sí la experiencia dura minutos, es súper fugaz. Es importante tener un periodo de integración después de la experiencia. No nomás se trata de darle la experiencia y órale, ahí te vas, ¿no? Y ahí a ver cómo te va después en la vida. Yo sí siento importante el darle seguimiento a la persona y entrar en un periodo de integración. A ver, sobre todo yo hago hincapié en que relate la experiencia en el momento en que regresa. ¿Para qué? También como un ejercicio mental, para que se almacene en la memoria de larga duración, ¿verdad? Porque, como lo comenté, caemos en la cotidianidad de que se nos olvidan las cosas. Entonces, muchas de las experiencias y de las vislumbraciones o conocimiento que adquirimos, podemos caer en el error de que se nos olvidan. Y volvemos otra vez a caer en patrones enfermizos, compulsiones, enfermedades, adicciones, qué sé yo. Entonces, sí es importante que en cuanto tenga uno la experiencia, trate uno de escribirla, de relatarla, para uno, no para el que, sí, no por chisme ni por morbo, sino para integración de la persona. Yo sí creo que esta es la única sustancia que tiene ese poder, de poder resetearte toda tu historia personal, de poder... sí, definitivamente. Yo sí siento y tengo fe de que esta medicina sí tiene ese potencial, sí te puede cambiar la vida, sí te puede matar, en el sentido espiritual o simbólico de que vuelves a nacer y vuelves a vivir otra vez. Que lo que hace la medicina es que te pone un espejo enfrente de ti y te hace ver quién eres y qué has hecho y qué le has hecho a tu cuerpo, y te hace sentir qué es tu cuerpo, que es un templo sagradísimo, y te hace sentir tantas cosas tan positivas y tan medicinales, que de ahí radica el efecto sanador. Esta medicina tiene ese poder, y pues es un regalo que se vino a difundir en estos tiempos. Y como mencioné antes, es aquí y ahora. O sea, ahorita es cuando.